Había una vez un hombre que caminaba descalzo por las calles polvorientas de Atenas. No vestía con lujo, no hablaba con arrogancia y no fundó ninguna escuela, ni dejó un solo libro escrito. Y sin embargo, cambió el curso del pensamiento occidental para siempre. Su nombre era Sócrates, un filósofo sin obra, pero con una vida que fue, en sí misma, una enseñanza. Una figura envuelta en silencio propio, pero reverberante en la palabra ajena. Este hombre, al que muchos consideraban un sabio y otros tantos un peligro, sembró las semillas de lo que hoy entendemos por filosofía, no como un conjunto de respuestas, sino como una forma de vivir la pregunta. Este video es una exploración minuciosa y apasionada de la vida, pensamiento y muerte de Sócrates. No solo escucharemos los hechos, sino que viviremos la atmósfera. Nos adentraremos en el alma de un hombre que decidió que vivir sin examinarse no valía la pena. Acompáñame a atravesar los rincones más oscuros y brillantes de la historia del pensamiento. Aquí comienza el viaje hacia el interior de Sócrates. Para entender a Sócrates, debemos primero entender el mundo en el que nació. Sócrates nace en el año 470 a.C. en Atenas, una ciudad en pleno auge político, militar y cultural. La democracia comenzaba a consolidarse. Las guerras con Persia habían mostrado el poder de las polis unidas, y el Partenón aún era un sueño en mármol. En esta Atenas bulliciosa, donde la retórica era más valorada que la verdad, donde los sofistas enseñaban a hablar para convencer sin importar la justicia de lo dicho, Sócrates aparece como una anomalía. No cobraba por enseñar, no ofrecía fórmulas de éxito, y no le interesaba ganar discusiones, sino deshacerlas hasta que lo falso se derrumbara por su propio peso. Hijo de Sofronisco, un escultor, y de Fenareta, una partera, Sócrates dijo que él no esculpía mármol ni daba a luz cuerpos, sino que su tarea era más sutil, dar a luz almas conscientes. Como su madre, él ayudaba a otros a parirse a sí mismos a través del diálogo. Esta era su mayéutica, su arte de hacer preguntas. Desde joven Sócrates fue diferente. No buscó riquezas ni poder. Su aspecto era tosco y su andar descuidado. Pero cuando hablaba, transformaba el aire. Tenía una habilidad casi mágica para llevar a cualquiera, político, poeta, militar, a contradecirse a sí mismo. Y no por crueldad, sino por amor a la verdad. Pero ¿qué es la verdad para alguien como Sócrates? No es un conjunto de datos, no es una opinión elegante. Para él, la verdad es lo que queda cuando todo lo demás se ha derrumbado. Y para llegar a ella, el camino es el diálogo, la introspección, la duda constante. Sócrates no enseñaba, interrogaba. Su arma era la ironía. Fingía ignorancia para que su interlocutor bajara la guardia. Así lo llevaba, pregunta tras pregunta, a desmontar sus creencias. El objetivo no era humillar, sino purificar. Sócrates comparaba el alma con una estatua cubierta de lodo. Solo quitando lo superficial puede aparecer la forma verdadera. Este método fue especialmente perturbador para los sofistas, quienes enseñaban a manipular el lenguaje para triunfar en la política. Sócrates hacía exactamente lo contrario. Mostraba que muchas veces no sabíamos ni lo que decíamos. Preguntaba, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el bien? Y a cada respuesta añadía otra pregunta. No para burlarse, sino porque no aceptaba certezas no examinadas. Su misión, como él mismo afirmó, le fue encomendada por el dios Apolo a través del oráculo de Delfos, que dijo, «Nadie es más sabio que Sócrates». Intrigado, Sócrates interpretó esto no como una afirmación de su saber, sino como una condena a buscar. Si él era el más sabio, era porque sabía que no sabía nada.
Y así, como un misionero del pensamiento, recorrió los mercados, los gimnasios, los talleres, los tribunales. Su escenario era la ciudad, su interlocutor, cualquiera. Sócrates no solo pensaba bien, vivía bien, sirvió como hoplita en varias batallas, Potidea, Delio, Anfípolis, y se destacó no solo por su valor, sino por su templanza. Dormía poco, comía con frugalidad, soportaba el calor y el frío con la misma calma. No acumuló riquezas, no pidió favores, no ambicionó cargos, su vida era un testimonio. Rechazó cargos públicos, pero intervino en política cuando su conciencia lo exigía. En una ocasión, se opuso a una condena injusta ordenada por los 30 tiranos, arriesgando su vida. En otra, como jurado, se negó a condenar por presión de la mayoría. Siempre defendió que la justicia no se decide por votos, sino por razones. Vivió con su esposa Jantipa, de la que se dice tenía mal carácter, y con quien tuvo 3 hijos. Sócrates, según los testimonios, respondía con paciencia a sus gritos, no porque fuera débil, sino porque sabía que vivir con alguien difícil era también una forma de ejercitar el alma. Sus discípulos fueron muchos: Alcibíades, Critias, Genofonte y, sobre todo, Platón. Pero también lo fueron los enemigos que lo acusarían. A los 70 años, Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. Fue llevado a juicio. En vez de defenderse con súplicas o con lágrimas, Sócrates ofreció una lección. Su discurso, recogido por Platón en la Apología, es uno de los más poderosos de toda la historia. Dijo que no dejaría de filosofar, aunque se le perdonara la vida, que prefería obedecer a su conciencia que a los hombres, que una vida sin examen no merece ser vivida. Su tono no fue altivo, pero sí firme, y cuando se le pidió proponer una pena alternativa a la muerte, sugirió un banquete en el Pritaneo, como los campeones olímpicos. Fue condenado a morir por cicuta. En sus últimos días recibió a sus discípulos y dialogó con ellos sobre el alma, la inmortalidad y el sentido de la muerte. Murió con calma, sin miedo, como quien cruza una puerta conocida. Su muerte fue una enseñanza final: que el sabio no teme al fin, porque ha hecho de la vida una preparación para lo eterno. Sócrates no escribió, pero fue escrito por Platón, por Genofonte, por Aristófanes, que lo ridiculizó, y por los siglos. Su influencia es inmensa. Sin Sócrates no hay Platón. Sin Platón no hay Aristóteles. Sin ellos no hay filosofía occidental. Fue el punto de inflexión, el paso de la cosmología a la antropología, del mundo a la conciencia. Más allá de sus ideas, lo que Sócrates nos deja es un modelo: vivir con integridad, pensar sin miedo, buscar sin descanso. Su figura vuelve una y otra vez en momentos de crisis, cuando el poder abusa, cuando la verdad es incómoda, cuando el individuo debe enfrentarse a la multitud. Sócrates nos enseñó que el verdadero coraje no es el del guerrero, sino el del pensador que no se vende, no se calla y no se rinde. Murió sin escribir una palabra, pero dejó escrita, en las almas que lo escucharon, una lección imborrable. De Sócrates se han dicho muchas cosas. Algunas son históricas, otras probablemente inventadas, pero todas son reveladoras. Porque incluso el mito es una ventana a la esencia, y en Sócrates la esencia no era un dogma, sino una actitud. Una de las anécdotas más conocidas es aquella de cuando Sócrates se encontró con un joven que venía corriendo, desesperado, diciendo: «Maestro, tengo algo que contarte sobre tu amigo». Sócrates lo detuvo y le preguntó: «¿Has pasado eso que me vas a decir por los 3 filtros?» El joven se detuvo, desconcertado. Sócrates continuó: «El primer filtro es la verdad.
¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es verdad? El joven vaciló. No, lo escuché de otros. El segundo filtro es la bondad. ¿Lo que vas a decir es algo bueno? No, en realidad no. Y el tercer filtro, ¿es útil que yo lo sepa? Supongo que no. Entonces Sócrates concluyó, si no es ni cierto, ni bueno, ni útil, ¿para qué decírmelo? Esta simple historia encapsula su ética del discurso. Hablar no es un acto trivial. Hablar es crear realidad, y por eso, para Sócrates, la palabra debe estar al servicio del bien, no del ego, del odio o del rumor. Otro relato dice que una vez Sócrates fue invitado a una fiesta lujosa, y al llegar observó con calma todos los objetos, las joyas, los manjares. Sonrió y dijo, «¿Cuántas cosas hay en el mundo que no necesito?» No lo dijo con desprecio, sino con asombro, porque para él la libertad no era tener más, sino desear menos, y es que su vida entera fue una renuncia voluntaria. Sócrates creía que la pobreza era una aliada del alma, que quien vive sin necesidades es invulnerable. Y no es que rechazara el placer por puritanismo, simplemente no quería ser esclavo de nada que no pudiera controlar con la razón. En otra ocasión, un hombre le preguntó cómo podía volverse sabio. Sócrates respondió, «Habla para que pueda conocerte». Para él, hablar no era solo comunicar, era revelarse. Las palabras eran huellas del alma. Sócrates no era un moralista seco, tenía humor, un humor fino, irónico, provocador. A menudo usaba su fealdad como recurso. Se describía a sí mismo como un sátiro, con nariz chata y ojos saltones. Decía que los bellos eran más propensos al narcisismo, mientras que los feos, si querían ser amados, debían cultivar su alma. Reía, pero siempre con propósito. En los banquetes, donde todos hablaban de amor, Sócrates guardaba silencio, y cuando hablaba, lo hacía con profundidad y sencillez. En el famoso banquete de Platón, cuando le toca el turno, todos esperan elogios y poesía. Pero él, en cambio, habla del amor como un deseo que nace de la carencia. El amor, dice, no es un Dios perfecto, sino un daimon, un espíritu intermedio entre lo divino y lo humano, una tensión perpetua, un ansia de verdad. Sócrates era también conocido por su resistencia física. Se cuenta que durante una campaña militar permaneció inmóvil durante horas, incluso toda una noche, absorto en sus pensamientos, indiferente al frío y al bullicio. No era una pose, era concentración absoluta. Su cuerpo respondía a su mente. En las calles muchos lo evitaban, porque sabían que si Sócrates se les acercaba con preguntas, su vanidad podía quedar al descubierto. Pero otros lo buscaban como un fuego. Sabían que dolería, pero también sabían que quemarían su ignorancia. Uno de los episodios más intensos de la vida de Sócrates es su relación con Alcibíades, joven bello, brillante y ambicioso, que terminó siendo un traidor a Atenas, cambiando de bando más de una vez en la guerra del Peloponeso. Alcibíades deseaba a Sócrates. Lo admiraba, lo perseguía, intentó seducirlo, pero Sócrates no se dejó, no por desprecio, sino por respeto. En el banquete, Alcibíades confiesa que una noche se metió en la cama de Sócrates, esperando que él cediera. Pero Sócrates no hizo nada, se limitó a hablar, y Alcibíades despertó, frustrado pero también transformado. Este episodio muestra la tensión entre el eros físico y el eros espiritual. Para Sócrates, el verdadero amor no busca el cuerpo, sino el alma. No desea poseer, sino elevar. No exige, sino inspira. Sócrates creía que la belleza era un camino hacia lo eterno, pero solo si uno no se detenía en la superficie. El amante debe guiar al amado hacia lo que no muere. Y esa era su forma de enseñar. No dictaba, no instruía,
Amaba el alma del otro hasta que esa alma se volviera digna de sí misma. Aunque Diógenes el cínico nació después de la muerte de Sócrates, su figura está profundamente marcada por él. Se dice que Diógenes caminaba por Atenas con una lámpara en pleno día, buscando un hombre honesto. Cuando le preguntaron qué tipo de persona era Sócrates, dijo: «Era un loco hermoso, yo soy su eco sucio». Diógenes representaba la parte más extrema del pensamiento socrático, la ruptura total con las convenciones. Vivía en un tonel, despreciaba la riqueza, orinaba en público, se masturbaba sin pudor y decía: «Ojalá el hambre pudiera calmarse también rascándome el estómago». Pero su desprecio por lo superficial era una deformación intensificada del desprecio socrático por la falsedad. Sócrates habría encontrado en Diógenes un espíritu afín y también un exceso, porque aunque ambos compartían la crítica a la hipocresía, Sócrates mantenía una dignidad en la forma. Su revolución era silenciosa. Diógenes, en cambio, gritaba. Ambos, sin embargo, entendieron que la sociedad se construye muchas veces sobre ficciones y que el verdadero sabio es aquel que vive como si todo eso no lo afectara, aunque se ría, aunque incomode. Cuando Sócrates murió, Platón tenía apenas 28 años, pero la impresión que dejó fue tan profunda que dedicó toda su obra a reconstruir el pensamiento de su maestro. En los primeros diálogos, Platón usa a Sócrates como personaje real. En los últimos, Sócrates es casi un símbolo. Su figura fue adoptada por los estoicos, por los cristianos primitivos, por los ilustrados, por los románticos y por los modernos. Nietzsche lo llamó el primer decadente y el gran corruptor de la juventud, no con odio, sino con fascinación. Kierkegaard lo adoraba, Russell lo veneraba, Foucault lo citaba como modelo de cuidado de sí. Sócrates es el espejo en el que todo filósofo se mira, para amarlo o para negarlo, porque él no propuso una doctrina, propuso una forma de estar en el mundo, una forma de mirar el alma. En un mundo donde todos hablan, él escuchaba. Donde todos afirmaban, él preguntaba. Donde todos buscaban el éxito, él buscaba la coherencia. Y por eso, aunque lo mataron, no pudieron borrarlo. Hoy, más de 2000 años después, seguimos hablando de él, y no porque haya vivido una vida espectacular, sino porque vivió una vida examinada. Y eso, aún hoy, es revolucionario. Sócrates murió en el año 399 antes de nuestra era. Bebió la cicuta, cayó en silencio y su cuerpo dejó de moverse. Pero eso fue solo la forma, no fue el final. Porque Sócrates, como pocos en la historia, no dejó herencias materiales, ni templos, ni imperios. Dejó algo más difícil de destruir, una actitud, una forma de vivir, una forma de mirar. Y es que tal vez el alma de Sócrates no está en sus palabras, sino en el temblor que esas palabras dejan en nosotros cuando ya han pasado. Porque Sócrates no vino a decirnos qué pensar, vino a obligarnos a pensar por nosotros mismos. No vino a construir teorías eternas, sino a romper nuestras certezas prestadas. Vino a incomodarnos. Su mayor legado no fue el contenido de su pensamiento, sino su estructura. El arte de la duda, el valor de la coherencia, la disposición al sacrificio si la conciencia lo exige. Sócrates nos enseñó que no hay libertad sin examen, que no hay virtud sin autoconquista, que no hay verdad sin incomodidad. Nos enseñó que vivir bien no es simplemente respirar, ni tener, ni acumular, sino vivir de forma que, si mañana llegara la muerte, pudiera encontrarnos sin miedo, con la conciencia limpia y el alma lúcida. Y eso, en este mundo que corre hacia el ruido, hacia el consumo, hacia la apariencia, es más radical que nunca.
Porque hoy, como en el Ágora de Atenas, también hay quienes venden certezas rápidas, quienes disfrazan opinión de verdad, quienes temen ser cuestionados. Hoy también hay jóvenes confundidos, políticos sin alma, jueces sin justicia. Hoy también hace falta la voz de Sócrates. Pero esa voz ya no vendrá desde afuera, ya no camina por las calles polvorientas de Atenas. Ahora, si Sócrates ha de vivir en ti. Ha de vivir en tu forma de mirar tu propio pensamiento, en tu disposición a preguntar antes de juzgar, en tu valor para sostener lo que crees, incluso si el mundo te empuja a callarlo. Ha de vivir en tu manera de conversar con otros, no para vencer, sino para descubrir, no para convencer, sino para comprender. Sócrates no dejó discípulos, dejó la posibilidad de que cada ser humano sea su propia alma en construcción. Entonces, si esta narración ha encendido algo en ti, si al menos por un momento te hizo detenerte y preguntarte si lo que piensas es realmente tuyo, si has sentido que tus certezas temblaban, no te asustes. Ese temblor es Sócrates. Porque el verdadero pensamiento no construye muros, sino puertas. Y Sócrates fue y seguirá siendo la más peligrosa y hermosa de las puertas, la que no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Gracias por acompañarnos en este viaje no solo hacia la vida de un hombre, sino hacia la raíz misma de lo humano. Y si quieres seguir viajando así, sin mapas, sin dogmas, sin adornos, suscríbete al canal Read, Look, Aprende y ayúdanos a llegar a los primeros 1000 suscriptores. Pero más importante aún, no dejes de pensar, nunca, porque cuando dejas de pensar, no importa si respiras, ya estás muerto, y cuando piensas con honestidad, entonces Sócrates sigue vivo, en ti.